Muy buenas noches, socios, muy buenas noches, mis queridos hermanos de Beneley. Les doy la bienvenida a este 3 de marzo, ya de este año nuevo, 2022. También saludamos a todos nuestros amigos y a nuestros compañeros, socios y hermanos que nos están sintonizando en Facebook a partir de este momento. Ya saben que no siempre puedo verlos aquí en la pantalla porque estoy en la pantalla de Zoom, pero pues les damos la más cordial bienvenida. Y pues el tema de hoy es increíble, es el tema de cuáles son los síntomas en el cáncer de páncreas. Bien, pues vamos a saludar un par de personas que puedo ver aquí. Déjenme ver aquí el chat cómo está. Aquí está Alejandra Benítez. Buenas noches, Alejandra. Y Redmi de una Note 10. Y bueno, ya saben que nuestros compañeros de Facebook que nos están sintonizando, pues también están en libertad de hacer sus preguntas al final de la presentación. Ah, Tocayo, eres tú. Muy bien. Buenas noches, Tocayo. Y hacer sus preguntas al final de la presentación a través de Facebook. Y fíjense que ahora tenemos una nueva integrante que está detrás de las cámaras y micrófonos de aquí de esta presentación y que ya les había platicado de Monse, Montserrat Romero. Y bueno, ella está hoy detrás de la presentación. Muchas gracias, Monse. Y bueno, pues vamos a arrancar. Fíjense que el tema es muy interesante. Clementina Arcos, bienvenida. Y, y bueno, se están conectando algunas otras personas más que no alcanzo a checar sus nombres. Por ahí está Blade A5 2020. Buenas noches. Y pues les digo que el tema es muy interesante porque cuando estamos hablando de una situación como el cáncer, pues es algo muy, híjole, muy delicado. Fíjense que en mi experiencia a cualquier persona que se le dice o que se le llega a diagnosticar eh, cáncer, pues siempre es una noticia devastadora, esa es la verdad, porque nos causa mucho, pues mucho problema poder digerir que esto nos esté pasando, ¿no? Pues a cualquier persona me refiero. Y las reacciones son muchas. Hay quien lo toma con cierta tranquilidad, pero pues hay otros que no, que pues se deprimen. Hay quien se pone agresivo contra todo, absolutamente contra todo lo que se le presente, incluyendo los médicos, enfermeras y familiares. He vivido experiencias un poquito tensas y algunas bastante feas, esa es la verdad, porque los pacientes, pues les digo, tenemos muchas maneras de reaccionar cuando se nos dice que tenemos este diagnóstico. Entonces, pues no, a nadie nos gustaría que nos dijeran que tuviéramos esto. Y del cáncer que vamos a hablar hoy, que es el del páncreas, híjole, pues todavía está peor porque es de los más terribles que existen, sino que el más terrible. ¿Por qué? Porque tiene un índice de mortalidad muy, muy alto. O sea, que una vez que nos dicen que algo está pasando allí, pues, eh, pues las posibilidades de vida son muy, muy pocas. Entonces vamos a desentrañar un poquito de por qué se hace esto y bueno, es importantísimo, eh, como ya platicábamos en otras conferencias, primero, entender, siempre que estamos hablando de un problema de salud, siempre debemos de referirnos primero, o sea, entender primero cuál es el funcionamiento normal de ese órgano. Entonces, el páncreas, pues ya saben que sirve para muchas cosas, eh, que tiene lo que se llama funciones de secreción interna,
y funciones de secreción externa. Por ejemplo, las funciones de secreción interna, la más conocida, pues la insulina, ¿no? Se produce ahí la insulina. Y cuando falla, pues, ¿qué hace, no? Que empieza a fallar de vez en cuando, la producción empieza a disminuir y obviamente eso se llama diabetes, cuando ya finalmente ya no funciona muy bien. Bueno, pero eso es una de sus funciones, tiene muchísimas. Produce hormonas. Bueno, eso ya lo platicamos en otra conferencia. La cuestión es, cuando aparece un cáncer y el cáncer empieza a atacar esa zona en especial del páncreas, pues sus funciones disminuyen y obviamente pues vamos a tener algunos síntomas, pero pues vamos a verlos. Voy a empezar a compartirles la pantalla y vamos a ver, aquí está. Ok, ya viene la presentación. Muy bien, ya está llegando. Bien, pues bienvenidos una vez más los que se están conectando. Ya saben que en este espacio de Benelete siempre es saludable, los jueves de 9 a 10 platicamos de muchos temas interesantes de salud. Así que para los que no me conocen, ya saben que en este negocio siempre, así como que siempre, siempre se está ingresando nuevas personas. Para los que no me conocen, soy el doctor Raúl Loaiza Yáñez. Me pueden localizar en este correo de la empresa, salud@benelate.com, y a este teléfono 72 22 54 95 43 de lunes a viernes de las 9 a las 16 horas. Ahí podemos platicar de algunos temas de salud y también orientarles sobre el uso de nuestros productos, que todos maravillosos, son antioxidantes. Bien, y agradecemos, por supuesto, a nuestro director general, a Daniel Escudero, la oportunidad de poderles platicar cada semana. Ya les platicaba que Montserrat está aquí con nosotros trabajando detrás de las cámaras. Y el tema de hoy es este: ¿cuáles son los síntomas de cáncer en el páncreas? Tremendo. Bueno, primero tenemos que ver a qué se debe esto del cáncer de páncreas, ¿verdad? Y pues siempre llegamos a una conclusión que, fíjense que esta conclusión es común a muchos otros cánceres, y es el daño a los mecanismos de autorreparación celular. O sea que llega un momento en que, bueno, pues en que eh, el mecanismo de reparación se daña, pero no nada más el de reparación, sino también el mecanismo de funcionamiento también se daña. O sea que las células que están allí formando el páncreas empiezan a tener problemas, a tener problemas en su funcionamiento. Y cuando se dañan, ya no se pueden autorreparar. Fíjense, cuando tenemos un problema, por ejemplo, con el carro, bueno, pues vamos al mecánico, ¿no? Y le cambia la pieza. Bueno, se repara. Sí, solo que nuestro organismo se autorrepara. O sea que es algo increíblemente poderoso, increíblemente maravilloso, que nadie puede explicar. ¿Cuáles son esos mecanismos intrínsecos de autorreparación, aún en el daño? Entonces, eh, algo pasa que ya no puede otra vez repararse adecuadamente, y obviamente es porque algo lo está lastimando. Y ya ese algo es la historia de siempre, el exceso de un ambiente ácido. Recordarán que, como les platico en mi libro, el cuerpo humano pues produce más de 50 ácidos diferentes en su propio funcionamiento, que tienen que ser neutralizados. Incluso somos capaces de producir ácido sulfúrico dentro de nosotros. Sí, escucharon bien, ácido sulfúrico. ¿Quieren producir mucho ácido sulfúrico? Bueno, pues hay que comer mucha carne roja, porque su producción viene
del metabolismo de las proteínas, en especial de la carne roja. Entonces, algo tremendo, por eso no debemos pues, de ingerir carne roja, pues de preferencia nunca, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo ya la dejé hace muchos años, porque pues ya saben, por mi propia situación de salud, que ya he superado, y bueno, no quiero volver a estar nunca más en esa circunstancia. Y bueno, pues parte del cáncer también proviene de esa carga excesiva de ácidos que hay en la carne. Y eso hace que los mecanismos de autorreparación pues ya no funcionen bien. Y obviamente, ¿se acuerdan que un ambiente ácido en exceso primero lleva al daño celular, a la baja de sus funciones, a su alteración de las funciones, pero finalmente puede llevar a la muerte celular? Pero si el organismo aprende, esa célula aprende a vivir en un exceso de acidez, o sea, en basura tóxica, en basura metabólica, que mucha es la que producimos, sí, pero la mayor parte no viene de ahí, la mayor parte viene de lo que comemos. Bueno, pues si la célula aprende a vivir allí, entonces tiene este cuarto paso, que es degenerar, y degenerar en un cáncer. El páncreas, como ven aquí, pues se encuentra allí muy pegadito al hígado. Esto es muy importante, porque en algún momento ya cuando los conductos finales del hígado van hacia esta parte del intestino, por ejemplo, la bilis que ahí viene y va a depositarse ahí. Bueno, se une ese conducto con otro conducto que es del páncreas y forman un conducto común. De tal manera que el páncreas también va a tener sus propios conductos, pero acuérdense, al final se van a unir el hígado y el páncreas para poder salir aquí hacia la luz del intestino. ¿Y eso por qué tiene importancia? Hijo, es tremendo. Porque cuando hay un cáncer y que está aquí en esta parte del páncreas, entonces también puede verse afectado ese conducto que viene del hígado. Y es muy común que ese conducto se tape. ¿Y eso qué, doctor Raúl? O sea, ¿que se tape qué? Pues muy sencillo. Cuando se tapa por la presencia de un tumor, como aquí vimos, entonces la bilis no puede salir hacia donde debe salir en el intestino y entonces se empieza a regresar, a regresar, a regresar. O sea, se empieza a atascar, pues, como en una cuestión de tránsito pesado, se empieza a atascar. Y entonces, en vez de pasar al intestino, la bilis empieza a pasar hacia la sangre. Bueno, ¿y eso qué, doctor? Pues sencillo, cuando eso pasa, la gente se pone amarilla por la bilis. Entonces, uno de los síntomas tardíos que nos habla de un problema de cáncer de páncreas es que la gente, es que se le ponen los ojos amarillos. Y luego, pues el organismo también trata de sacar ese exceso de bilis, pues a través del riñón. Entonces la orina se vuelve muy oscura. La gente dice que como un refresco de cola. Cuidado cuando eso pasa porque son datos ya muy avanzados, ¿no? Bueno, entonces en esta diapositiva lo que hay que destacar es que hay daño en los mecanismos de reparación y que ese daño está producido principalmente por la forma en que mal comemos, o sea, con lo que comemos. Ahora, fíjense, esto es interesante. El páncreas, lo describió por primera vez este médico, pero imagínense cuándo lo describió, esto es maravilloso. 300 años, 250 años antes de Cristo. Él ya hacía sus disecciones junto con otro compañero que tenía. De hecho, a este señor era Sístrato. Se le considera como que el padre de la anatomía, porque fueron de las primeras personas que empezaron a hacer esas disecciones y encontrar que había cosas increíbles allá adentro, ¿no? Bueno, fíjense, bueno, tal vez, bueno, estamos hablando de humanos, pero de gente que registró lo que hacía, porque probablemente hubo muchos otros médicos que lo hacían, pero pues no lo registraban, no quedó escrito y pues no sabemos mucho de ellos. El cáncer
se localiza del páncreas principalmente en esta zona, miren. El páncreas, así como que de manera muy gruesa, podemos decir que tiene dos partes, así de manera muy gruesa. Esta parte más boluda, que se llama cabeza, y esta parte de acá, que se llama cola. O sea, tiene cabeza y cola, ¿ok? Bueno, pues los cánceres, la mayor parte de todos los cánceres, no están acá en la cola, no, están en la cabeza. Entonces, casi todos los cánceres del páncreas, pues son pues de cabeza del páncreas. Por eso, y como ahí es donde se unen esos dos conductos, tanto el del hígado que está en verde, ¿no? Que cada uno tiene sus nombres y todo, pero bueno, se unen estos dos conductos, el del hígado y del páncreas. Entonces, por eso es que se afecta y por eso puede haber eso de que la gente se pone de color amarillo, sobre todo en sus ojos. Esos ya son estadios muy, muy, muy finales y hablan de una complicación severa y cuando eso pasa, pues a veces ni siquiera hay nada que hacer, ni se pueden operar ni nada. Entonces, muy importante saber que aquí está la mayor parte de todos los cánceres del páncreas, ¿no? Y a veces la gente dice, es que le detectaron, y fíjense que en el estudio, por ejemplo, ultrasonidos, tomografías, resonancias, es que salió que el tumor era muy pequeño, era como de 1 centímetro. Sí, pues eso es lo que mata al paciente. Es que es una bolita pequeña, pues sí, eso es lo que mata al paciente, por todos los órganos que están ahí involucrados, ¿no? Ahora, este cáncer del páncreas es el más mortal de todo el mundo. O sea que no es lo mismo que a una persona se le diagnostique, por ejemplo, un cáncer de mama, que en general, o sea, en general, le va a dar una sobrevida de 10 o 15 años y no va a pasar más nada. A tener un cáncer de colon que ya disminuye probablemente a 10 años, ¿no? Su sobrevida. Claro, depende de si lo van a operar, siempre va a depender de qué tan temprano se detecte. Eso en todos los cánceres, ¿verdad? Pero estamos hablando en general. Entonces, no es lo mismo que les detecten un cáncer les decía yo, de mama o de colon, a un cáncer de páncreas, porque como este es el más mortal, el más mortífero, el más letal del mundo, pues fíjense que cada vez que se diagnostica a una persona con esto, 3/4 de ellos, como les anoto aquí, 75%, mueren en el primer año. Esto es terrible porque, pues cuando se hace un diagnóstico así, imagínense la gente, ¿no? Ya no le queda mucho tiempo. Hagan lo que hagan, ya no les queda mucho tiempo. Entonces, pues siempre lo más importante es evitarlo, ¿no? Y si han estado aquí por más de una ocasión en estas pláticas, pues ya saben que hay que hacer un trabajo de cada día para poder evitarlo. Y no es tan solo este cáncer, sino pues cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? Ahora, oye, y de los que no se mueren en el primer año, bueno, pues sí, las estadísticas nos dicen, como aquí está en estos estudios, pero bueno, las estadísticas que están anotadas allí nos dicen que solamente el 5% sobrevive más de 5 años. O sea que casi nadie. Y aquí lo que hay que resaltar es lo siguiente. Sobrevive. No es que viva. No es que pueda hacer todo lo que estaba acostumbrado a hacer. No es que tenga la energía para ponerse a caminar, ¿no? Por ejemplo, en el parque o correr detrás de sus nietos. Bueno, ya ni siquiera pueden correr para empezar, ¿eh? Y caminan, pero con mucho trabajo. De tal manera que se empiezan a complicar. O sea, sí, no se han muerto, pero tampoco podemos decir que estén en una plenitud, ¿no? De la vida. Más bien están en eso, en sobrevivencia, con muchos problemas.
y ese es el 5%. Entonces pues muy fea esta enfermedad, ¿no? Ahora, vámonos con los síntomas, porque este era el tema, el título del tema. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo puedo saber si tengo este problema de cáncer de colon o si no? ¿Cómo le hago? Bueno, pues aquí la cuestión es todavía más complicada, porque como hay muchos estudios, aquí acuérdense que les pongo algunos anotados por si a alguien le interesa ampliar el tema, aquí están siempre abajo las fuentes, pero los síntomas son muy vagos. Bueno, ¿y eso qué? ¿No? Yo tengo un primo que era muy vago también. Pues sí, pero entonces, ¿qué son esos síntomas vagos? Pues que se pueden confundir con muchas cosas. O pueden ser síntomas que no les das importancia por meses o por años. Es que fíjate que acabo de comer y cada vez que acabo de comer como que me siento un poco inflamado. Pues es que puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser una gastritis, puede ser una colitis, puede ser simple y sencillamente este alimento en especial que te cayó mal. Bueno, sí, pero si esto se vuelve repetitivo, la cosa cambia. Bueno, no tan solo me siento inflamado, siento un pequeño dolor que se me pasa después de media hora, después de una hora de comer. Pues sí. ¿Y qué más sientes? Nada. ¿Y algún otro síntoma? No, ninguno. Ah, bueno, pues fíjense qué tan vagos pueden ser. Pero el detalle es que estos síntomas se vienen arrastrando por años, no por meses, sino por años. Es que fíjate que aparte de eso, ahora ya me detectaron diabetes. Ay, caray, bueno, pues, ok. Y uno diría, pero ¿qué relación tiene eso de una inflamación, un pequeño dolor, una falta de energía, ¿no? Un poco de fatiga? Es que ahora ya tengo que dormir en las tardes, ¿no? Echarme 2 pestañitas, o ya no tengo la misma energía que antes. Oye, pero es que eso le pasa a todos. Exacto. Son síntomas tan vagos que no podemos detectarlo. Y la diabetes, ya saben por qué, porque pues, ¿dónde se produce la insulina? Ahí en el páncreas. Y si está dañado por un cáncer, en algún momento dado se puede asociar también con diabetes. Entonces estamos en un corral donde no podemos tocar como que la salida. No podemos darnos cuenta de todo lo que está pasando en nuestro cuerpo y ahí se está desarrollando el cáncer, ¿no? Entonces los síntomas son muy, pero muy, muy vagos. Y esto es importantísimo, miren. Cuando ya se diagnostica, es decir, es que ya le hicimos estudios, ya lo llevamos al médico, ya le hicieron pues lo que le tuvieron que hacer de tomografías o hay algunos otros estudios, pero básicamente lo que nos llama la atención es que haya una pelota, un tumor. Pues sí, pero cuando ya detectamos esa pelota o tumor, pues el problema es este. Al momento del diagnóstico, o sea, pelota tumor, que ya vimos ahí en un estudio, entre el 85 a 90% es, sí, están leyendo bien, es inoperable o metastásico, o sea que ya tiene hijitos el tumor por otros lados, principalmente, pues claro, principalmente en el hígado, porque se acuerdan que están tan pegados ahí, que además comparten un conducto común. Pues claro que sí. Entonces, cuando esto pasa y un diagnóstico se hace, híjole, no, 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 todo cambió. Oiga, ¿y entonces qué podemos hacer? ¿Se puede operar o no? Pues la mayor parte de las veces no. Y lo peor, fíjense lo peor, lo que les voy a decir. Cuando sí se puede operar y que se puede quitar el tumor, de todos modos, eso no detiene el cáncer. No detiene el cáncer, no lo cura. Y probablemente el paciente va a seguir con el mismo problema y finalmente va a, pues, a fallecer. ¿eh? Entonces, no es nada, pero nada agradable este tema, pero es muy importante conocerlo, porque sí podemos hacer mucho para prevenir, mucho. Y ahí es donde está el trabajo diario, ¿no? Así que entonces,
¿De qué se trata? Pues es de un cáncer que es muy agresivo, que tiene muy mal pronóstico, porque ya vimos que la mayoría van a morir en el primer año y que no va a haber mucho que hacer. Y que el diagnóstico es tardío, o sea que cuando nos damos cuenta ya es muy tarde. Pues claro, porque casi no da síntomas nunca jamás. Y cuando empieza a dar síntomas, como lo que les decía, de esos dolores que se van haciendo más, pues más frecuentes, esas inflamaciones, o que un paciente ya se está poniendo amarillo y todo, híjole, pues es que ya es muy tarde. Entonces, saben, a veces en la medicina duele tener la razón en un diagnóstico. O sea, me refiero a que el paciente va y todo, le hacemos estudio y uno dice, creo que puede ser este cáncer y todo. Uno quisiera equivocarse. Duele tener la razón y llegar a ese diagnóstico porque uno conoce pues lo que está por venir y pues el desenlace pues casi siempre es muy rápido, ¿no? Entonces sí, es algo muy triste. Ahora, ¿a quién le pasa esto más? Bueno, pues aquí tienen. La mayoría de los pacientes pues ya son adultos mayores, ya tienen su credencial del INAPAM, como yo. Y entre estas edades es donde se presenta más. Y claro, entre más sea la edad, pues peor es el pronóstico, ¿no? Peor es el pronóstico. Eso no quiere decir que a una persona de 40 años no le dé, claro que sí. Dependerá cómo se cuide y qué tan ácido esté, pero en general, a la hora de hacer los números, las estadísticas, el grueso de los casos está entre 65 y 70 años de edad. Y se han detectado, pues obviamente, factores que aceleran, que incrementan toda esta posibilidad. En especial, aquí estamos hablando del cáncer de páncreas, pero todos estos factores que están aquí, como fumar, tomar alcohol, tener sobrepeso o obesidad, ¿no? Que ya es un sobrepeso todavía mayor, pues se asocian con todos los cánceres. ¿Eh? Y eso que todavía nos falta poner, la ingesta de carne. ¿Eh? En mi libro ya ven que les platico del top 10 de cuáles son los alimentos ácidos. Pues todos esos afectan a todas nuestras enfermedades, pero en especial al cáncer y en especial la carne roja con todos los cánceres que se puedan imaginar. Eso no lo digo yo, eso lo dice la OMS. ¿Eh? Y la Organización Mundial de la Salud, bueno, pues ha hecho muchos estudios acerca de esto y muchos otros autores también. Entonces, si quieren lastimar muy feo al páncreas, pues hay que fumar mucho, tener sobrepeso y tomar alcohol de manera constante, ¿no? Frecuente. Y entonces el pobre páncreas va a tirar la toalla y un día, si seguimos así, pues va a degenerar y se convertirá pues en un cáncer. ¿Cuáles son los síntomas? Pues aquí están, pero pues son muy vagos y puede no haber nada. Falta de energía, pues es que bueno, la falta de energía la pueden tener todos en cualquier momento, bueno, pues falta de energía. Esto de pérdida de peso no es cualquier pérdida de peso, ¿eh? Cuando hablamos de un cáncer, en general, en la medicina, bueno, en muchas áreas, pero bueno, en general, una pérdida de peso de alrededor de 4 kilos o más en un mes, en cualquier paciente, que no hay una razón muy clara y que no está haciendo como que dieta y eso, cuidado. Si está haciendo dieta, bueno, pues se lo podemos achacar a la dieta, pero si no está haciendo dieta, cuidado, porque cualquier baja de peso y eso, a las edades de un adulto mayor, descartar cáncer en donde sea, en especial de páncreas, pero donde sea. Dolor abdominal. Cuando ya hay dolor abdominal, sobre todo en las noches, hay pacientes que se paran. Es que en las noches me duele y me tengo que parar a caminar y, uff, son pronósticos muy malos, ¿no?
De que se ponen amarillos, eso se llama ictericia. Ya el nombre técnico de eso que les platiqué al principio se llama ictericia. Entonces, oiga, doctor, pues estaba bien mi papá, mi abuelito, lo que sea. Y ahora pues vemos que tiene los ojos amarillos y que está orinando más oscuro y todo. Pues o a veces orinan oscuro, a veces no, pero en general, si tienen los ojos amarillos, así como que de repente, cuidado. Y si es abuelito, cuidado. ¿eh? Entonces, mucho ojo. Obviamente puede haber náuseas y diarrea, pero pues entonces como ven, son muy vagos, ¿no? No hay un síntoma que digamos, este es el del síntoma del cáncer. No, pues no, no existe. Por eso la importancia del título, porque uno pensara que cuando existen estos problemas de cáncer, bueno, como tiene cáncer de pulmón va a dar estos síntomas, como tiene cáncer de hígado va a dar estos síntomas, como tiene cáncer de páncreas va a dar estos síntomas, pues no, no es así. Y en hablando de cánceres de órganos abdominales, ¿qué creen? Casi ninguno da síntomas. Y cuando dan síntomas es porque ya es muy tarde. De hecho, he tenido experiencias, pues como todos los médicos, que de repente llega algún paciente, por ejemplo, porque le empezó a doler de manera aguda el estómago y se le detecta que hay algo ahí, que hay sangrado, que hay lo que sea. A veces hay sangrado y todo, una perforación intestinal o cosas así, etcétera. La cuestión es que hay que operar. Entonces, a la hora de operar, se abre, se corrige el sangrado, lo que sea, y se descubre que está lleno de cáncer. Oye, pero nunca había tenido síntomas. Así es como es, así es como funcionamos. Entonces, mis hermanos, a cuidarse mucho porque todo esto es acidez, acidez, acidez. Y la única manera de prevenir, pues ya la conocen, alcalinizar su cuerpo para que alcalinizado, pues todos los suplementos trabajen mejor, toda la nutrición hay que cambiarla, su ejercicio, su hidratación y los 7 hábitos, ¿no? Ya saben, de las personas alcalinas. Suplementos, obviamente si tenemos un caso ya de cáncer, pues aquí la cuestión es que tenemos que actuar, pero ya y no podemos andarnos con medias tintas, ¿eh? Tenemos que darle toda la batería de antioxidantes. ¿Por qué? Porque en un problema a ver, esto lo vamos a dejar en las preguntas, pero a ver, platíquenme, ¿cuál es la causa de que se haya producido el cáncer? Bueno, hay muchas causas, sí, pero básicamente son agresiones constantes a la célula, ¿ok? ¿Y quién le da esas agresiones? Bueno, pues lo que comemos, lo que fumamos, lo que bebemos, sí. Y todo eso es un ambiente, ¿qué? Ácido. Entonces, ahí está la causa, en la acidez. Entonces, la acidez nos lleva a un daño celular y el daño celular hace que se produzcan oxidantes, porque la célula se defiende. Si no, revisen por favor el tema que ya dimos de antioxidantes, porque es muy interesante cómo funciona la célula para defenderse, produce oxidantes. Y pues sí, nada más que la producción de oxidantes de manera masiva, pues trae un daño masivo también. Entonces tenemos que frenar también de alguna manera ese daño. La célula tiene sus mecanismos también. Bueno, pero tenemos que ayudarle con antioxidantes también. Y los mejores pues están aquí. El Beneloe, que ya saben que contiene astaxantina, que es el único antioxidante de acción prolongada que puede hacer beneficio por semanas o por meses en nuestro cuerpo. Entonces, y buen desinflamatorio, pues con aloe vera, ¿no? Entonces, Beneloe 20 mililitros en la mañana, 20 en la noche. Beneyus y Benegli, un sobre cada día. Ya saben que los dos son excelentes antioxidantes. Beneyus, bueno, es una combinación de más de 16 compuestos, entre ellos guaraná, que les da un poquito de energía. Y Benegli, esta planta maravillosa, ¿no? No es tremenda esta planta desintoxicante. ¿Y por qué desintoxica? Bueno, ya hicimos una plática de esto, pero desintoxica porque es muy poderosísimo antioxidante. Entonces, fíjense, antioxidante, antioxidante, antioxidante. Nanox, la molécula antioxidante maestra, ¿no? Glutatión, curcumina. Ok, bueno, pues tenemos que darle toda esta batería, una tabletita cada día de Nanox.
Benemega, que nos va a servir para reparar las células en su pared también. Y por supuesto que la mayoría de estos pacientes, ya les decía yo que tienen síntomas muy vagos, pero sobre todo síntomas de mala digestión. Bueno, pues entonces tenemos aquí Beneplen, que nos puede ayudar mucho en estos casos también, porque un paciente con este problema, pues siempre va a tener mala digestión, siempre. Pues claro, porque el páncreas, entre de sus muchas funciones, nos ayuda a digerir nuestros alimentos de muchas maneras. Ok, y clorofila. Por supuesto que tenemos que oxigenar esas células que están dañadas. También podemos agregar, por supuesto, Benegen, que es colágeno hidrolizado y que nos ayuda a reparar también las células. Entonces, como ven, aquí la cuestión es de preferencia siempre prevenir, 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 así como con mayúsculas. Porque si prevenimos, pues vamos a estar muy bien en nuestra salud por mucho tiempo, sin tomar medicamentos, sintiéndonos bien, con energía. Y bueno, pues ojalá que eso nos dure durante mucho tiempo, pero sí hay que hacer los cambios propios. Bien, entonces hasta aquí el tema. Voy a abrir el chat por si tienen alguna pregunta. Déjenme ver dónde anda. Ok. Y déjenme dejar de compartir. Voy a abrir por aquí el chat. Ok. Y les informo también que mientras aparece, si es que aparece alguna pregunta, espero que no les haya caído de peso porque el tema estaba así como que muy intenso, ¿no? Porque sobre todo por su pronóstico es que es terrible este problema. Bueno, pero la próxima semana vamos a hablar de esto que es tan común, pero tan común aquí en nuestro país, que es el estreñimiento. Y también, o sea, ¿por qué se estreña la gente? ¿Por qué no puede hacer del baño? ¿Qué podemos hacer y cuáles son las consecuencias de eso? Y la otra cosa que yo espero que después de esta plática de este jueves que viene al siguiente, podamos platicar de este tema tan interesante que estuve platicando con un socio en la semana. El tema se llama fibrosis quística. Vaya, es un tema muy que no es nada común, pero que sí debemos de conocerlo por si algún día nos enfrentamos a una situación así. Algo muy, 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 pues muy interesante, pero sí también con, pues, muchas limitaciones en lo que podemos hacer. Fibrosis quística. Bueno, pero el próximo jueves hablaremos del estreñimiento. Por aquí saludamos a mi tocayo Raúl. Raúl Quintero dice, el tratamiento, dice, es similar para un paciente con cáncer de mama. Sí, 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 claro. Fíjense que en todos los cánceres podemos utilizar esto que les platico y, por supuesto, que nunca jamás les debe de faltar, ¿qué? Beneacqua, ¿verdad? Aunque siempre su Beneacqua. ¿Por qué? Porque en todos los procesos de acidez, siempre, siempre hay virus, bacterias y hongos. Siempre. Sí, pero a lo bestia, ¿no? Entonces, la otra cosa es que también pues tenemos que limpiar nuestro organismo, porque en la acidez, bueno, pues no está solamente los ácidos lastimándonos, sino también virus, bacterias y hongos. Y además, Beneaqua es el único producto que también ha demostrado llegar a destruir o causar, se llama causar apoptosis. Bueno, conclusión es destruir qué? Células de cáncer. Entonces, es increíble su poder. Entonces, sí, sí, e incluso para cualquier tipo de cáncer, el de mama o cualquier otro que nos estemos enfrentando. Pero acuérdense, cuando ya estamos en el proceso de que ya hay un cáncer diagnosticado, acuérdense que ya pasó muchos años de acidez, de acidez, de acidez, de daño celular. Y bueno, pues ahora tenemos que enfrentarnos a revertir ese proceso en la medida de lo posible, porque también a veces, pues ya recibo, por ejemplo, llamadas, consultas de socios y de sus pacientes familiares, etcétera. Y pues sí, pero en general ya son casos
que ya tienen metástasis, que ya tienen hijitos, ¿no? Del cáncer por diferentes órganos, pues es muy difícil que realmente puedan salir de allí, ¿no? Entonces, ahorita que no tenemos nada, que ahorita que estamos bien, aquí es donde hay que cuidarnos todos los días. Dice aquí, una paciente que ya fue desahuciada por los médicos. Ok. Hoy dice aquí, peso 20 kilos. Pesó 20 kilos hoy. Ay, Dios mío, imagínense un adulto que puede pesar 20 kilos, porque todas las células del cáncer destruyen y la gente dice, es que se los chupan, ¿no? El cáncer, pues sí, es que es terrible, ¿no? Dice, ya subió de peso, lleva 8 días tomando productos, está viendo resultados, bien, en la medida de lo posible, muy bien, está contenta, ay, qué bueno, una bendición. Aunque, dice, veo que le faltan algunos más, dice, pero seguiremos monitoreando. Bien, efectivamente, cada vez que ayudamos a nuestro organismo, apoyándolo con todo este tipo de suplementos, también con por supuesto, su nutrición, su hidratación, etcétera. El organismo siempre trata de defenderse, ¿eh? Siempre. Entonces, bueno, pues qué bueno que vamos bien. Veamos si hay alguna otra pregunta. Todavía no aparece. Y bueno, como ven, el tema fue corto, pero es un tema muy interesante. Y pues aparte es bueno conocerlo porque cada vez que nos enfrentamos a un cáncer debemos de saber pues hasta dónde podemos, ¿no? Ojalá que los podamos detectar a tiempo y sobre todo pues que hagamos todos nuestra tarea, ¿no? Nuestra tarea de cada día de cuidarnos, de hidratarnos adecuadamente, de nutrirnos bien bonito, de suplementarnos también muy bien y y bueno. Y por aquí saludamos a Dolores Sandoval. ¡Ay, qué gusto, Dolores, saludarte! Dice aquí, muy interesante tema. Antonio Durán Cárcamo, saludos desde Pachuca, Hidalgo, que por cierto ya no hemos ido a Pachuca, ¿eh? Lo voy a encargar a mi amigo Héctor, a mi hermano que lo estoy viendo aquí en la pantalla. Ya tenemos que hacer una visita por allá, ¿no? Gente linda de Pachuca, gente linda. Muy, muy bien. Pues entonces, si no hay otra pregunta, me voy despidiendo de ustedes y a recordarles que el próximo tema va a ser el estreñimiento y sus consecuencias, que son terribles también, ¿eh? Cuando estamos estreñidos son terribles. Entonces, Almita Báez, qué gusto saludarte, dice aquí, doctor, dice para el vitiligo. Sí, no hemos tratado el vitiligo aquí, porque es una enfermedad que no se sabe precisamente su causa. Algunos dicen que hasta es psicológica, pero Almita, te pido por favor que me envíes un WhatsApp al teléfono y mañana con todo gusto te contesto. Ya sabes que ahorita estamos tratando el cáncer de páncreas y con todo gusto platicamos, Almita. Qué gusto saludarte, ¿eh? Que nos pudimos saludar ahí en el semillero. Qué bien, me acuerdo muy bien de eso. Y entonces, así les decía, que el estreñimiento para la próxima semana es que no es cuestión nada más de que no puedo hacer un ratito y no, es que trae consecuencias muy graves también. Y bueno, pues vamos a desentrañarlas la próxima semana. Mientras, cuídense mucho, le agradecemos mucho a Montserrat que está detrás de la transmisión. Un abrazo a Daniel Escudero y pues nos estamos viendo. Un abrazo, mis hermanos, cuídense, que descansen. Buenas noches.